este martes estamos nuevamente hablando de libertad y contamos esta noche con tres grandes amigos del Movimiento Libertad y además, bueno, ciertamente de la libertad, que es lo más importante, ¿no? Porque en estos momentos en que la patria agoniza, que la república languidece o ya murió, porque como república probablemente ya solo quedan los últimos jirones con una oposición que es insultada y vilipendiada todos los días, desde el presidente de la república hasta la misma bancada oficial, que se refiere a quienes no piensan como ellos, como los de la esquina o cosas por el estilo. Realmente estamos en un momento totalmente dramático y trágico. Pero aquí seguimos, hablando en libertad hasta que el opresor nos lo impida y como cada martes pues tenemos una propuesta. Esta propuesta de esta noche va con, como digo, con tres grandes amigos. Primero con el licenciado Carlos Araujo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Carlos, muchísimas gracias. Hola, mucho gusto de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación. Licenciado Ronald Lumaña, otro gran amigo de casa también. Bueno, los tres son de casa hoy. Y que nos va a hablar un poquito también de lo que anduvimos haciendo el fin de semana, hace unos días. Ronald, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Miguel, y buenas noches a la audiencia. Y cercanía, el doctor René Portillo Cuadra, ya se me trabó la lengua de la emoción, mi querido profesor, pero realmente un líder que valientemente pelea contra Bukele y contra la dictadura, no contra Bukele, yo diría que más bien que promueve la libertad desde su propia trinchera. Así que, René, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Un saludo fraterno a la familia salvadoreña y desde luego a todos los que sintonizan fielmente este programa, esta entrevista, en un espacio de libertad. Un gran gusto compartir con Carlos, con el licenciado Ronald Lumaña, desde luego con el anfitrión, el doctor Fortín Magaña. Muchas gracias. Aquí se puede hablar y cada uno tiene su punto de vista. Y esto se soporta, no solo se soporta, se pide que cada quien hable y diga las cosas como las piensa, incluyendo a los seguidores del señor Bukele, que vean este programa y que lo hagan con el respeto debido. Para todos ellos también, pues la más cordial bienvenida. Y para los troles de cierto familiar de Carlos y el señor Sanabria. Bueno, pues entonces aquí viene, ¿cómo se llama? Pablito La Foca, que cada noche pues también nos acompaña. Queremos recordarle al amigo que nos había prometido que nos iba a regalar la mamá de Pablito, que todavía le estamos esperando y que ya vino de Houston, nos dijo que la traía. Sí, no, estamos pendientes. Estamos pendientes, sí, ahí. Así que a todos, por supuesto, a las estaciones que nos retransmiten, a la TV Impacto de Usulután, que nos da tanta fuerza en Oriente de la República, a Radio 106.9 en sus canales virtuales, a Radio Latinoamericano, y a la Radio Libertaria de Boston, a todos ellos, pues muchísimas gracias, que junto con el equipo de Libertad, a través de Facebook Live y del canal de YouTube, pues hacemos posible esta transmisión con el ánimo de mostrar qué es lo que de verdad está pasando en El Salvador. No lo que dicen los canales oficiales o los panfletos oficiales, que cada vez son más y más cercanos a la mentira, por no decir que antes mentían, pero ahora ya es una mentira descarada. Pero pues todavía sigue existiendo esta posibilidad de ver las cosas tal cual están ocurriendo. ¿Cómo está la asamblea, mi querido doctor? ¿Cómo van las cosas? Empecemos hablando un poco de la asamblea y después ahí vamos retomando todos un poco esto. Bueno, en realidad en estas últimas 2 semanas ha iniciado el proceso de selección del presidente del Tribunal de Ética Gubernamental y también el proceso de selección para elegir al nuevo Procurador General de la República. Con lo que hemos estado viendo hay una preocupación muy marcada porque
pareciera ser que una de las características fundamentales de los gobiernos autoritarios y al margen de las libertades es que secuestran las instituciones públicas y no las ponen al servicio de la población, sino al servicio del partido político que gobierna y de sus aliados. En realidad las instituciones son un servicio público que debe de tener ciertas características fundamentales, como es la imparcialidad, como es la eficiencia en el servicio público y la ausencia de su labor en política partidaria. Pero cuando los regímenes como el actual se toman las instituciones, lo que hacen es que tuercen las funciones públicas para favorecer al partido de gobierno y se olvidan de la gente. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, con instituciones como el Tribunal de Ética Gubernamental, que en caso de quedar una persona afín o arrodillada al gobierno, lo que va a pasar es que la ética pública no va a ser vigilada, así como está postrada el acceso a la información pública, así como está secuestrada la Fiscalía General de la República. Entonces hay un gran reto en este momento, porque lo que se requiere son personas probas, valientes, personas con compromiso con la población y no con los partidos políticos, en especial con quien detenta el poder. Una de las propuestas que el gobierno ha hecho de eliminar un porcentaje del IVA a los combustibles, propuesta que nosotros hicimos desde el mes de julio del año pasado. Y la hemos reiterado 3 veces. Y precisamente una de las misiones de la oposición legislativa es marcar el paso de lo que la gente quiere, independientemente de si el gobierno está o no de acuerdo. El tiempo nos ha dado la razón. ¿Cómo? Si esto lo hubiésemos hecho desde que Arena lo propuso en julio, hubiera paleado de manera más importante la economía familiar de cómo estamos viviendo la crisis económica en este momento. El doctor Portillo Padre nos ha planteado dos elementos, yo creo que muy importantes. Uno es que el gobierno desoye, el gobierno en todas sus manifestaciones, también en la Asamblea Legislativa, desoye lo que dice la oposición, y al final pues se termina perdiendo, o la población pierde por eso. Y también la necesidad de que haya pues, que sean nombradas personas idóneas, personas probas en puestos específicos. Ronald, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que la bancada gubernamental vaya a nombrar a alguien idóneo? No, no, porque no lo nombran ellos, lo nombra Casa Presidencial. Ellos apretan el botón y ratifican lo que les mandaron. A mí me llama la atención, perdón, pero yo he visto, y no son memes o cosas de mentiras, más de algún diputado del oficialismo decir que no conoce determinada iniciativa de ley, pero que la va a aprobar. Sí. O sea, esas cosas las han dicho públicamente. Sí, no. Solo reafirma el mote de apretabotones. Sí, por eso desapareció el mote de focas, así fue originalmente, porque después, no sé si lo siguen haciendo, René, pero aplaudían después de que apretaban el botón, ¿verdad? Sí, es decir, hay ciertas actitudes un tanto infantiles, digamos, que se siguen cometiendo, como por ejemplo hablar de discursos de por primera vez en la historia. En realidad ellos no han inventado nada. Cuando por ejemplo hablan de que antes los cargos de segundo grado se repartían los partidos políticos, ahora lo que están haciendo es que ya no hay reparto porque hay uno solo, que es el que decide. O sea, es peor todavía, porque la democracia supone la puesta en común de los partidos políticos, pero ahora no hay puesta en común, porque gana y el PCN, que son los Uber que tiene el partido de gobierno para hacer las carreras, esos no opinan, esos solamente aprietan los botones y lo más grave, en silencio. Y el PDC también. El nuevo PDC. El nuevo PDC. Entonces, digamos, siguen teniendo actitudes no solamente confrontativas. Yo he lamentado mucho, y a propósito de la pregunta, doctor, he lamentado muchísimo, y en su medio de comunicación lo voy a decir, un tuit que leí el fin de semana con una gran tristeza de un diputado de Nuevas Ideas,
que insulta la memoria de una persona que acababa de fallecer, de un empresario de las telecomunicaciones de nuestro país que falleció recientemente. Un diputado. Un diputado. En general son gente bien mala, me refiero a los seguidores cercanos de estas nuevas ideas y están cargados de odio. De mucho odio, es decir, ¿cómo es posible que alguien se refiera a una persona que acaba de fallecer con el mote de mafioso, que lideraba una mafia? Por Dios, hombre, eso no se puede decir, pero ni siquiera de un enemigo. Así es. Es decir, mucho menos de una persona que tal vez no comulgaba o no pensaba igual. Pero la carga de odio, de división social y de un discurso lleno de rencor, yo creí que solamente lo practicaban los comunistas a ultranza, pero también lo practican personas sin escrúpulos como este diputado. Menos mal que su padre era publicista, pues, ¿verdad? Pero en realidad, es decir, ese tipo de cosas hieren la dignidad y la sutileza de una sociedad que tiene derecho a vivir en paz. Nosotros no estuvimos con Ronald, ya vamos a hablar un poquito de eso en el siguiente bloque, pero no estuvimos estos días en el país. Yo no sé pues, qué fue lo que sucedió, pero realmente es indignante, Carlos, este tipo de actitudes que está describiendo. Claro, pero es que eso es un comportamiento que vemos en la Asamblea Legislativa, en las comisiones, en todas las plenarias. O sea, ellos llegan a atacar y a inventar un montón de cosas, porque ni siquiera es cierto la mayoría de las cosas con las cuales atacan al resto de la oposición política. O sea, ya el respeto de una institución como la Asamblea Legislativa se ha perdido. O sea, una cosa es el debate, que para eso sirve un parlamento, y otra cosa es la falta de respeto y la mentira que constantemente esta bancada está acostumbrada a hacer plenaria tras plenaria. O sea, yo creo que es algo que la población, como hablábamos con Ronald hace poco, deberá irse dando cuenta poco a poco, pero nuestra misión es eso, estar reiterando y machacando para que la gente entienda de lo que se trata. Es que este gobierno es frustrante, de verdad, porque la gente cuando lo eligió con las promesas de un fortalecimiento de la institucionalidad del país, de no repetir las cosas malas que habían sucedido en el pasado, porque hay que reconocer que hay cosas malas en el sistema político que se estaban dando. Y esa fue su promesa y su bandera, con lo cual ganaron. Pero frustrante, porque es una total mentira todo. O sea, y llegará un momento, así como le pasó al FMLN mismo, que llegó con una gran esperanza, y cuando la gente vio que era mentira, todos se frustraron, y ahí tienen al FMLN donde lo tienen ahora como partido político. Hay un punto, cuando Arena gana las elecciones y la mantiene por 4 periodos, contamos el de 3 y medio. El de Saca, 3 y medio. Y cuando pierde las elecciones, le entrega la estafeta al frente que gana las elecciones. Mal o bien, el frente lo mantiene por 2 periodos y también entrega la estafeta decentemente a este señor. Pero francamente nadie había hecho, porque es que cuando dice el doctor Portillo Cuadra que estos, y Carlos, cuando dice que realmente habrían prometido mucho y no habían cumplido nada, es que yo creo que estos son de lo peor. Y lo digo, la gente dice, ay, que este odia a no sé quién. Si yo de verdad hablo así, pues con mucho respeto, pero así es como yo hablo. Pero la realidad es que estos ya dijeron que van a deshacerse de la Constitución. Por lo menos los magistrados espurios, porque desde la perspectiva jurídica entiendo yo no se puede. Que no se puede. Y hay mecanismos para cambiar la Constitución, y ninguno de los mecanismos que existen constitucionalmente hablando lo han implementado. Y tenemos por ahí, a ver si lo pueden poner en el intermedio dentro de unos minutos, cuando el señor Bukele era alcalde de no sé dónde, y le preguntan si el presidente de ese momento, que era Funes, se podía reelegir. Viene Bukele y dice, no se puede, porque es inconstitucional. Bukele debe ser el Bukele candidato. Es el Bukele candidato, pero es un el que los enamoró, el que les mintió, o sea. Bueno, sigue mintiendo, Carlos, porque
Digamos las cosas tal cual son, hombre. Nosotros aplaudiríamos realmente si lo que dice lo hubiera hecho. Claro. Pero nunca hubo una CICIG. CICIG se habría llamado acá. Correcto. Si la hubo en el momento en que le sacaron los 13 casos, La cerró. destruyó. la destruyó, encontró un subterfugio y la deshizo. Pues seguimos esperando el tren intergaláctico, el satélite, ¿cómo se llama? Galáctico también, todas las cosas que ha prometido. Entonces, Ronald, ¿cuál es tu opinión sobre todas estas cosas? Mira, lo que decía el doctor Portillo Cuadra, que van a rebajarle el IVA a los Combustibles. ¿verdad? Pero no se los están rebajando a los insumos agrícolas, que están carísimos. O sea, hoy el campesino, el agricultor no va a poder sembrar con esos precios. Al final de año va a estar más cara la comida de lo que está en este momento. Va a haber escasez de maíz, va a haber escasez de frijol, si no se va con el agricultor y se le subsidia. Pero tiene que ser hoy. Pero tengo entendido que se están quejando en el campo que ni les han entregado las semillas que siempre por años se han entregado en este país. Entonces eso es una preocupación y tenemos la obligación de hacérselo ver a ustedes, ¿verdad? Y es que el denominador de este gobierno es la improvisación. Es Esa que es la palabra. va medida tras medida y torciendo el brazo al final de lo que la oposición le viene señalando desde hace meses. Sí. Pero va poco a poco. Al final, esto que está haciendo ahora de bajarle el IVA, que Arena lo había propuesto por medio del doctor hace más de 8 meses, solo es algo que es limitado, vuelve a ser limitado, porque lo que dice Ronald, falta esto, falta aquello, o sea, un plan integral, un plan que incluya la austeridad en el gobierno, que deje de malgastar el dinero del pueblo en publicidad, en viajes y en un montón de cosas que al final de cuentas entendemos de que no tienen una visión que de verdad quiera solucionar el problema, sino que solo van adoptando medidas populistas en el camino de la presión pública, porque él actúa en base a eso. El 25 de febrero yo le propuse un comité de crisis También para ver esto de la inflación, y yo le decía, hay que ver combustibles, alimentos, medicinas e insumos agrícolas. El comité debe entrar a estudiar esas 4 cosas. Como va a haber que rebajar impuestos, hay que quitar gastos, ¿verdad? Y lo primero, decía yo, era la propaganda política. Pues sí. Las 12 camionetas que carga el presidente, ese espectáculo es caro. Entonces teníamos que quitar eso. Entonces, si te apretas el cincho aquí y le ayudas a la gente aquí, que bueno, hombre, yo le hubiera aplaudido. El que hizo el comité de crisis fue el presidente de Costa Rica. A los 2 días que yo lo había planteado aquí, lo tenían. Y habían quitado todos los impuestos a los combustibles. Todos. Ahí es un impuesto único, perdón, ¿verdad? Claro. Pero los abarca todos los nuestros. Y aquí estamos por pedacitos. ¿Para qué? Para dentro de 15 días venir a decir, mire, hoy le bajé el otro 1%. Pero se están olvidando los insumos agrícolas, se están olvidando los agricultores. Y eso nos va a llevar a que a final de año la inflación no la podamos controlar. Que a mí me da la impresión, y lo que dice Carlos creo que es la palabra que lo define, es que la improvisación es muy grande. Sí, claro. Sí, bueno, si aquí no hemos visto el plan de gobierno, pues. Todavía. Ya terminó. Yo creo que además de la palabra improvisación, es que las dos comienzan con I. Una es improvisación y la otra es ineptitud. Incapacidad. Que no son aptos ni son capaces. Porque realmente todo lo improvisan y cambian. El otro día en uno de los conversatorios que tuvimos allá en California, tú decías en tu presentación, cambian de ministra, de no sé qué, después cambian, después ponen un interino. ¿Qué quiere decir el interino? Porque lo decías tú, ¿verdad? Que no sirven. Así es. O sea, si yo soy dueño de una empresa y pongo a un gerente interino es porque no sirve, no le da el currículum. Lo pongo para mientras encuentro el bueno. Pero este es un gobierno. Y al 3er año de gobierno me dicen que la ministra de Educación no sirve, o sea que estos 5 años los perdimos en la educación de nuestros hijos. 5 años, un quinquenio. Porque no me van a decir que el que va a llegar va a ser el plan. No, si este gobierno ya se acabó, está liquidado.
El último año es campaña. No se hace nada en el gobierno. Bueno, este solo eso ha hecho, campaña durante 5 años. Por eso está acabado el gobierno. Claro, y quizás por eso el tema de fondo, lo que la gente espera es que en un momento de crisis que afecta a la familia salvadoreña, tiene que afectar al gobierno. Por ejemplo, en el tema de la OIE, hay asignados 30 millones de dólares este año. Publicidad en casa presidencial en el presupuesto, 12 millones de dólares. Inversión en el Bitcoin, 400 millones de dólares. Es decir, cuando uno empieza a sumar todo lo que grasa, lo que no ocupa el pueblo salvadoreño, se lo está gastando en publicidad. Y esto es en publicidad de Capres. Sumémosle la publicidad de todas las instituciones. Son millones de dólares. Yo les hacía ver a los amigos el otro día que, no me acuerdo si eran ustedes o algún otro amigo que estaba acá, pero que compré una vez un periódico del diario El Salvador, que les decía que son bien esponjosos, como que en Guatemala, que es donde hacen el diario, y el otro periódico de aquí, El Salvador, que también se los maquila, los hacen esponjositos. Estos son muy buenos para retener el pipí de los chuchos y todas estas cositas. Pero la cuestión es que... Como es subsidiado, sale barato. Pues no, es que lo regalan. Nos sale caro a nosotros. Pero había 12 páginas en ese periódico, 12 páginas enteras, cada una de publicidad de un ministerio o de una institución autónoma. 12 páginas. O sea que esta gente verdaderamente se está quedando y hace... Bueno, si las cabinas de Bitcoin son sumamente caras. Un fracaso. Una inversión millonaria. Pero es una inversión millonaria, pero se supone que es una inversión privada. Todo el mundo sabe quiénes están detrás de ellos. Pero se supone que es sociedad anónima de capital variable. Pero ahí es donde toda esa millonada que es de los impuestos de los salvadoreños pudiera servir para los hospitales, puede servir para subsidiar los insumos agrícolas que están caros, puede servir para subsidiar el combustible, es decir, para que realmente le ayude a la gente. Porque hay una cosa que la dijimos la vez pasada y hay que decirlo cada vez que se pueda. El presidente es popular, pero cuando la gente va al mercado a comprar los tomates, la cebolla, los frijoles y el arroz, la popularidad del presidente no le sirve para que se lo den más barato. Así es. Entonces, lo que la gente está sintiendo es que la gente que tiene empleo no le alcanza y la gente que no tiene empleo la está pasando sumamente mal en este momento. Hoy la electricidad, señor. ¿Sabe cuánto subió? El agua, la electricidad. ¿Sabe cuánto subió el café de sobrecitos ese que compra la gentecita en el campo para hacer el café listo de nosotros dientes? Que ya no existe. 40% subió esta semana. El viernes. Sí, 40%. Yo fui el fin de semana a un súper a hacer compras. Lo que antes gastaba 100, 110 dólares, hoy gasté 170 dólares. Con los mismos productos. Con los mismos productos, o sea, que es una compra recurrente toda la semana. ¿Ve? O sea, es increíble. O sea, uno ve el súper, o sea, los alimentos en general, la gasolina, que la electricidad, porque ha subido increíblemente la electricidad, el agua, o sea, es que por todos lados no hay lugar por donde no estén haciendo sufrir la economía familiar. Ahora, hay que aclarar un punto, yo creo que para los amigos que nos están viendo, es probable, y de hecho la crisis entre Ucrania y Rusia se profundiza y afecta los precios mundiales, de acuerdo, pero los impuestos que tienen los combustibles en el país y la introducción de alimentos, eso es local y cada gobierno lo controla. Hace 7 días Honduras quitó el impuesto del diésel al 0%. Honduras. Lo hizo Costa Rica, lo hizo Panamá y lo han hecho otros países. Es decir, son 5 impuestos los que se pagan con la gasolina. Y Honduras subsidia a 1 millón de familias con la energía eléctrica. Exacto. Le cobra 0 a la gente, nada. Allá lo subsidia y aquí le suben a la factura de la energía y le suben a la factura del agua. Insisto, es que inclusive nos estamos pasando unos minutos del primer bloque, pero igual, aquí la energía geotérmica ahora le está ocupando para el minado de bitcoins. Esto ya era parte de la matriz energética. Pues esto quiere decir que el salvadoreño promedio pagaba X cantidad porque era una
inmensa parte de la energía o de la electricidad venía de las hidroeléctricas, de la geotérmica. Ahora ya quitaron la geotérmica. ¿Para qué? Para que su majestad imperial y sus allegados... No, y le seguimos comprando la energía a Guatemala todos los meses, millones de dólares. Por eso, y ahora más... Ahora más que claro. No, y sí, es la mayor parte de la energía se genera siempre con búnker, y Con eso búnker, con los precios ahora que tenemos del petróleo se ha ido para arriba. Bueno, nos vamos a una pausa. En esta pausa ojalá que producción pudiera mostrarnos al señor Bukele del antaño, hablando de el señor Bukele, candidato, el señor Bukele candidato, el señor Bukele presidente. Antes. Y le habla constantemente el candidato Bukele al candidato presidente. Sí. Le da mensajes constantemente. Sí, le da un montón de mensajes. Inclusive, estos son, tienen que reconocer bien a Bukele, porque esto fue antes del trasplante de pelo y de la pintura de la barba, pero ahí está, véanlo, van a ver cómo es de interesante lo que aquel señor le dice al señor de acá. Vamos a un corte pues, de 1 minuto y medio y después estamos de vuelta. En El Salvador un presidente no se puede reelegir en el siguiente término. Así era aquí, te cuento. Sí, tengo entendido. Pero aquí era la constitución y ya le meten un marquito, le dicen y pum pum. Bueno, en El Salvador no puede reelegirse. No puede reelegirse. En Pero- El Salvador no puede reelegirse. No puede. Pero sí puede volver a competir en la siguiente. Es decir, tiene que Normal. dejar una en medio. Correcto. ¿Verdad? Puede ir el presidente, luego tiene que ir otros candidatos, gana otro candidato, pero en la siguiente elección puede volver el presidente si él quiere. Nunca ha pasado, pero ahora ya tenemos un candidato que fue presidente la vez anterior. Mauricio Funes no pudiera ir de candidato presidencial, de hecho no es candidato en esta elección porque sería reelegirse. ¿Pero por el partido o por la ley, la Constitución. Por la ley, por Mauricio. La Constitución no permite Que la misma persona sea presidente 2 veces seguidas. Todavía seguimos esperando la reforma de pensiones, todas las promesas que hace el señor Bukele, que ya vienen, que la no sé qué del Bitcoin y no sé cuántas cosas, que además ya debería dejar eso del Bitcoin en paz, porque verdaderamente seguimos perdiendo dinero, pues, y perdemos dinero. Quiero ocupar estos minutos, Ronald, para que nos contes un poquito cómo estuvo lo de la gira y qué te pareció la visión que tuviste allá en California y todo lo demás. Bueno, mira, sobrepasó todas las expectativas, todas, ¿verdad? Yo quiero agradecerle a la gente de la diáspora sus atenciones, gente formal, seria, cariñosa, gente buena. activa, buena, gente buena. Hicieron un evento esplendoroso en uno de los quizás mejores restaurantes de Los Ángeles, señores, en una colina con todos Los Ángeles ahí abajo, precioso aquello, ¿verdad? Llegaron unas 80 personas, la sala era para 50 por la distancia COVID y todo, pusieron unas mesas para sentar a los otros que llegaron y que no se habían calculado. Las preguntas y respuestas estuvieron preciosas. Algo es importante y es lo que hay que rescatar de esto. La gente de la diáspora se siente indignada por el engaño al que fueron sometidos por este régimen. Nada de lo que ofrecieron es verdad. Y lo saben allá. Eso sí, la conciencia que tiene la gente de los engaños, el miedo que les da lo que están haciendo, derrobándose prácticamente el Estado, eso que le han hecho a Catalino Miranda, ha impactado con los empresarios. Sí, les ha impactado. Miren, nos llegaron a ver unos empresarios de Texas, de Nueva York y de Washington. Gente fuerte. Ya empresarios ya serios, ¿verdad? Con empresas grandes, molestos, molestísimos. Los empresarios de California, porque tuvimos en la mañana otra reunión. Es que tuvimos una serie de reuniones, ¿verdad? Y la verdad es que es interesante. Y eso de Catalino Miranda, yo sí te robo un minuto, porque la gente estaba muy indignada porque entendían perfectamente
que más allá de si había habido un aumento del pasaje o no, que no es algo que estuvieran de acuerdo, el punto es que le hurtaron, no, le robaron, porque esa mano armada, los buses y microbuses a una cooperativa. O sea, a una cooperativa. Entonces dicen, porque te acordás que preguntaba un empresario, ¿y quién nos asegura a nosotros que si invertimos allá no nos van a robar después? La respuesta es nadie. Así como van las cosas, la inseguridad jurídica puede hacer que le quiten cualquier cosa a cualquier persona. Y uno se pregunta, pues qué bueno, ¿verdad? Que ya le quitaron los impuestos a Bianca, me parece que no A Bianca le quitaron 30 millones de IVA que tenía que pagarlos por los combustibles consumidos, ¿verdad? Es un pleito que tenía ahí desde hace ratos. Ha bajado el costo de los pasajes. Yo vi unas fotografías de algunos asistentes que las postearon en sus propias redes sociales y me impactaron dos cosas. Una es lo satisfechos que quedaron del mensaje, porque el abordaje no fue el abordaje típico del político, sino un abordaje ciudadano. Sí. Dos ciudadanos hablándole a más ciudadanos interesados en el país. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es la cantidad de inquietudes que formulaban a la hora de las preguntas. Sí. Yo tuve la oportunidad de compartir con algunos de ellos que me dijeron, yo fui al evento. Pero había una pregunta recurrente, que están preocupados nuestros hermanos allá, ¿por qué el gobierno de El Salvador ataca al gobierno de Estados Unidos? Si aquí viven 3 millones, dicen, aquí viven mis hijos, de aquí mando yo remesas para sostener a mi mamá, a mi papá que vive allá. O sea, la gente está indignada de cómo el gobierno de El Salvador tiene una relación pésima, inaceptable, con un gobierno que les ha tendido la mano a ellos. Un gobierno que ha sido nuestro aliado y nuestro amigo toda la vida, ¿verdad? Yo verdaderamente no termino de entender el silencio en lo que está pasando en Ucrania y Rusia, ¿verdad? Es decir, la invasión rusa a Ucrania, las amenazas rusas hacia otros estados. Y toda la situación mundial y nosotros como que estamos del lado de los malos, ¿verdad? Como que estamos, hay ¿cómo se llama? Una respuesta de la OEA, una respuesta de la ONU, y ahí está El Salvador votando en silencio, ¿verdad? Es decir, con el club de los... Y otra cosa importante es que esa gente que llegó a vernos y con la gente que nos reunimos, el 95% era gente que fue de Nuevas Ideas. Claro. Y que ya los abandonaron. Esos señores vale la pena decirlo. Sí. Ellos lo decían, ¿no? Sí. Ellos lo decían. Empresarios que apoyaron. Y como esta, a la cena que se refiere Ronald, era una cena más bien exclusiva, pues, porque era una cena que ellos habían decidido hacerla en un restaurante bastante caro y una cena que el cubierto tampoco era barato, ¿verdad? Entonces estaba hecha para que llegaran estas personas. Y la realidad es que otro tipo de reuniones se van a hacer en la próxima ida. Pero la realidad es que todos habían ayudado a Nuevas Ideas. Yo no sé si todos, pero un porcentaje alto. 90%, ¿verdad? Sí. Y algo importante, miren, la gente que llegó de Texas van a armar un evento en Texas para que vayamos con el doctor. Los de Nueva York van a armar el de Nueva York. Los de Washington van a armar el de Washington. Y ya hay llamados para el comité que está organizándonos las cosas de Boston, de la Florida y de donde juegan, de Las Vegas. O sea que esto va a ser de estar yendo cada dos semanas a hacer un evento en los Estados Unidos. O sea que esto ha sido más que fructífero para nosotros. Ahora sí queremos aclarar, por lo menos yo quiero aclarar, yo no tengo ningún interés partidario, ni tengo ningún interés en ningún cargo de nada. Que esto es igual que Ronald, estamos actuando aquí, como dijo René, desde la perspectiva ciudadana.
O sea, realmente ya llegó el momento, pues, ¿y cuándo va a llegar el momento? Si en el 24 son las elecciones. ¿Qué hay de Bukele y sus esbirros si llegan a pretender hacer un fraude? Que ¿Verdad? tiene miedo la diáspora. Ah, por supuesto. Lo dijeron claro, que no querían que los estuvieran usando de mampara para hacer El voto fraude electrónico. en el 24 con el voto electrónico. Que no estaban de acuerdo con el Sí, voto no, electrónico. yo les conté lo de Finlandia, lo de Islandia, lo de Alemania, que ellos han dejado el voto electrónico y se han ido de nuevo al voto en físico y han hecho leyes para que no se pueda utilizar el voto digital. Si dentro de la misma agrupación esta de Nuevas Ideas hubo fraude con el voto electrónico en sus Hicieron fraude a sus fundadores. Fraude al pueblo, me Sí. dice que eso es lógico. ¿verdad? Así es. Si tuvieron hígado de hacerle eso a su gente que les fundó el partido, bueno, la gente de allá le hicieron fraude a los que eran precandidatos de la diáspora. Nosotros realmente creemos, bueno, yo creo que un movimiento de unidad debe ser importante para el 2024, ya se irá acercando el momento y cada uno irá decidiendo las cosas, pero sí creemos que debe ser un movimiento desde la ciudadanía al que deben unirse los partidos políticos de vocación democrática y en el que ojalá esté Arena y Vamos y nuestro tiempo, el Frente, en fin, todos los partidos políticos, cada uno conservando su identidad, pero debe ser un candidato, hombre o mujer, de unidad precisamente para conseguir oponerse a un bloque que es un bloque de personas enemigas de la democracia, de la república, que han destruido la república y han destruido la confianza en quienes creyeron en ellos, porque eso es lo que nosotros vimos allá en California. Se sienten burlados allá. Así es. Y hay fenómenos, digamos, similares en América Latina, por ejemplo, en México. Nadie se imaginó, hace 3, 4 años nadie pudo imaginarse que el PAN, el PRD y el PRI se iban a unir en contra de López Obrador, porque tiene un estilo de gobierno bastante parecido al nuestro, y ellos decidieron desde sus ideologías distintas hacer un frente común en función de mantener la república, la democracia, las libertades fundamentales. O sea que más allá del tema político ideológico, lo que los une son objetivos de nación, más que un tema político ideológico. Eventualmente eso puede ocurrir en varios países de América Latina donde los gobiernos son de corte autoritario. Que yo creo que las elecciones del 24, de las que evidentemente vamos a ir hablando con más profundidad en el futuro, van a ser, como dice nuestro amigo Rubén Zamora, van a ser una elección de 2 bloques, ¿verdad? Es decir, en un bloque van a estar todos los que creemos en la democracia y en la república, y en el otro bloque van a estar los... Un bloque patriota versus el régimen. Versus el régimen. Porque el régimen también ya empezó a hacer pseudo partidos. Claro. Para que la gente se confunda, para que se dispersen. Así es. Y utilizan partidos pequeños para justificar una apariencia de democracia. Nicaragua. Que tiene partido fantoche nada más para aparentar una legitimidad democrática. Igual es importante que los televidentes que sintonizan el programa entendamos que el tema de las libertades públicas, la democracia, el balance de poder, la alternabilidad en el poder, son cosas que nos afectan a todos. Y que cuando usted no tiene empleo y lo va a buscar, cuando su hijo no encuentra una oportunidad laboral, eso tiene que ver con la forma de cómo se gobierna un país. Es decir, este tema no tiene que ver con clases sociales, este tema afecta a los más pobres. Cuando usted ve que lo que tiene en la bolsa no le alcanza para comprar la comida, cuando usted ve de que se ha esforzado y el dinero no le alcanza para llegar a la quincena, eso tiene que ver con la forma de gobierno, eso tiene que ver con la democracia. Y por eso es tan importante entender de que no se pueden alterar las reglas del juego. No se trata de un señor que se llama Catalino Miranda, es mucho más que eso. Se trata de cualquier empresario que tenga una empresa pequeña de hacer pupusas o de echar tortillas o de tener una cantidad de buses o microbuses y que simplemente les ha arrebatado su patrimonio
por lo que ha luchado toda su vida, sin ninguna justificación. Entonces, el tema es mucho más de fondo de lo que aparenta ser, y por eso es que hay que cuidar las libertades públicas. Y como nos decía este empresario al que yo hacía referencia, si la situación de no tener una seguridad jurídica, que es lo propio de los gobiernos totalitarios o dictatoriales, el no tener una seguridad jurídica te impide poder invertir más que la seguridad, inclusive más que la seguridad ciudadana, porque al fin y al cabo el empresario podría no verse inmerso, digamos, en la situación esta, porque a lo mejor vive allá en Maryland o vive en Los Ángeles o en San Francisco, pero aquí estamos delante de un gobierno que puede quitarte lo que te acaba de ofrecer, porque, o no es cierto, Ronald, Carlos, René, que Catalino Miranda había estado reunido el día anterior con esta gente. Estaban ahí analizando no sé qué cosa, que al día siguiente todavía con Sanabria, o como se llama el greñudo ese, no sé por qué no se me queda, fíjate, yo voy a ir a buscar. Sí, hombre. De tu hermano sí se me queda, fíjate, por molestar le digo Walterio, pero... Es que estos son de los que acabo de mencionar. Ajá. Les gusta tanto el chicharrón que cuando ven el cuche suspiran. Ay, qué chistoso. Bueno, la cuestión es que la situación es de la inseguridad jurídica es grave. Y todas estas personas un día se reúnen, por ejemplo, el que se reunió con Sanabria fue Genaro Ramírez, o no sé quién. Genaro. Y después como que andaba ya la orden de captura, hombre. O sea, por amor del cielo, ¿cómo alguien va a confiar en estas personas? Lo quería capturar, ¿verdad? Pues sí, pero eso es lo que no entienden. Yo en mi último artículo de la prensa gráfica, yo fui extremadamente duro con los empresarios tibios. Tal vez a eso es a lo que Jesús se refería cuando decía que a los tibios los vomitará, ¿verdad? Porque hay que ser frío o caliente, pero eso de ser media tinta. Decía que los lugares más putrefactos y más oscuros de los 9 anillos del infierno estaban destinados a los cobardes y a los tibios. Cabrón. Con eso hay que entender algo. O sea, estamos viviendo una situación inédita en la vida democrática de este país, donde la concentración de poder y la persecución política, la arbitrariedad del gobierno como tal, las violaciones constitucionales, aquí no existen garantías absolutamente para nadie. Entonces, es entendible el miedo. O sea, yo no creo que cuestionarlos o acusarlos de cobardes sea bueno, porque o sea, la condición de país en la que estamos viviendo, o sea, de verdad es compleja. Y no, o sea, yo les puedo asegurar que si aquí existieran las garantías suficientes con la separación de poderes y los órganos del Estado funcionando como deberían, ahorita estaría muchísima gente haciéndole un gran relajo a este presidente. Pero como sabemos que nadie te puede proteger, ¿cómo te vas a proteger? Aquí lo que hay es terrorismo de Estado. Por eso. Y el empresario y el ciudadano está ¿Y cómo te proteges ante eso? No, el problema es que si no te proteges hoy, si no protestas hoy, mañana no vas a poder. Yo lo que digo, Carlos, es que, pues sí, pero si todo está bien, entonces una protesta no es el problema. No, cuando yo me refiero a empresarios cobardes, yo me refiero más bien a empresarios vendidos, porque es que hay personas que hay de todo. Hay gente que tiene miedo. Bueno, si es que tener miedo no ser valiente, si eso es consustancial del ser humano. El mayor pecado son los oligarcas que están en el régimen metidos, usufructuando del Estado. Sí, pero hay un montón de personas que están en contra del régimen y tienen miedo. Hay otros que sí, inclusive están dando la cara. Delicadamente, otros han tenido que huir del país. Porque otros han tenido que irse del país por una persecución. En todo momento, cuando un país pasa por la situación que nosotros estamos viviendo, siempre aparecen grupos o personas que de alguna manera están liderando esa oposición al régimen, y hay que tratar de organizar a esa sociedad con temores.
para que de alguna forma se enfrenten al régimen. Pero, o sea, tenemos que decirles, aquí estamos. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos esa fortaleza y esa valentía, porque realmente de reconocerlo en todos los que estamos aquí, que hay valentía a pesar de que el régimen en cualquier momento puede inventarnos cualquier cosa y puede atacarnos. Pueden inventar. Claro. Si es que fuera de, bueno, hablando de Catalino, fuera de lo que es Catalino, o sea, yo de verdad, si nos fuéramos al pasado, o sea, cualquiera aplaudiría, que al fin lo toparon. Por fin lo toparon. O sea, ¿por qué? Porque algunos son malos empresarios, de que también han abusado de los ciudadanos. Y eso hay que reconocerlo. ¿Verdad? Pero aún él, con todo y lo malo que tiene, también tiene derechos que proteger. Y a él le han violado todos los derechos en su forma personal, en las concesiones a la cooperativa y en el robo de los buses. O sea, es que por donde lo quieran ver, es una total arbitrariedad de este gobierno lo que está sucediendo. Claro, o sea, ahora es santo, pues, San Catalino ahora ya. San Catalino Miranda. Yo sí digo, yo no lo conozco al señor Miranda. Miranda es el apellido, ¿verdad? Sí. Yo no conozco al señor Miranda, nunca me he abusado de la gente. Lo que querrás. Y eso no lo puede negar nadie. Pero el punto es que en El Salvador hay presos políticos. Claro. En El Salvador, en este momento, y desde los acuerdos de paz no había ningún preso político. También, por eso es que eso es lo que iba a mencionar. Ahí está Calixto, ahí está Neto, ahí está, bueno, acá, Violeta, ahí. Yo a uno de ellos no los conozco, otros son mis amigos, pero la realidad es que si ustedes quieren que se siga el debido proceso porque encontraron que había tal o cual cosa, pero no se ha seguido el debido proceso con nadie. Estamos en un régimen del terror, si no estamos hablando del miedo, todos tenemos miedo, es que es cierto, pues. ¿Y de qué sirve ahora un fuero? Sí, ¿De qué sirve si no se lo pueden quitar a quien quieran cuando quieren? Me preguntaba a mi hijo ingenuamente, papá. Y don Cata no puede ir a la Corte Suprema. No, si él puede ir, híjole. Lo que pasa Es el deber ser, Es que ese es el problema del secuestro de las instituciones, de la captura de las instituciones, en donde antes la gente decía, bueno, pero si no me resuelvan aquí, yo presento un amparo en la Corte. Hoy ya no. Esa instancia ya no es de los ciudadanos, no es para los ciudadanos, es para proteger al gobierno. Que cederle tanto poder a un solo grupo de personas es malo. Totalmente. Y hay una conclusión que hay que llegar con todo el panorama, es que ya no vivimos en un estado de derecho, sino en un estado de miedo. Es correcto. Esa es una de las cosas, de los baluartes que se pierden cuando se entrega absolutamente el poder hacia un solo partido o hacia una sola persona, que no hay alternativas de gobernabilidad. Aquí vamos a tener que repensar reformas constitucionales que de alguna forma fortalezcan las instituciones y que eviten esa concentración de poder. Exacto. Estas son las cosas que al final dicen, bueno, pónganle atención, que esto no puede volver a suceder. No sé cuándo vamos a recuperar la democracia en este país, pero cuando se dé, pues al final de cuentas habrá que hacer las reformas necesarias para evitar este tipo de situaciones. Y fíjate, Carlos, que entonces es donde empiezan a aparecer la necesidad, por lo menos desde ya, de empezar a conformar el bloque opositor. Correcto. El bloque opositor. Esa es la misión de... Pero doctor, fíjate que hablando de eso que ustedes fueron a hacer a Estados Unidos, a mí me encanta, porque creo que para enfrentar lo que viene en el 2024, aquí los ciudadanos son los que deben de alguna manera activarse y liderar esto. O sea, los partidos tienen su trabajo como oposición, que es normal, que ya está definido de esa forma, y tienen que hacer lo que tienen que hacer. Pero al final de cuentas, si la ciudadanía no se organiza y no se activa como corresponde, los partidos poco podrán hacer. No, por eso tiene que ser... Fue lo que más le encantó a la gente ver que dos ciudadanos sin partido político estábamos ahí hablando con ellos y poniendo la cara. Sí. Además, los ciudadanos que ellos los han visto que hemos estado aquí durante 3 años permanentes, ¿verdad? Eso le encantó a la gente. Porque
Cabal decía, no, qué bueno que no es un partido político el que viene, sino que son ustedes. Aunque tenemos que entender que los partidos políticos son al final importantes. Tenemos una misión. Sí, que es su misión. Claro. Cada quien tiene su misión, pero, Totalmente. pero es importante que los ciudadanos se organicen. Y cada quien tiene su misión, Sí. pero el gobierno quiere que todos estén en su misión, es decir, Sumisos a él. Y esa es la gran diferencia. Mira qué bonita tu corbata vos, o sea, Hermes o Ferragamo, ¿tenés pisto? Realmente esta corbata es diáspora, me la regalaron mis amigos de la diáspora, ellos muy cariñosos me regalaron 2 corbatillas de estas preciosas. Muchas gracias a todos. No, ya me voy a resentir yo. A mí me regalaron 2 corbatas A vos te preciosas. dieron 2 también. Sí, antes que me esté Pero es echando que siempre es más bonito el césped en la casa del vecino. Bueno, vamos a irnos a un segundo corte, no comercial, porque aquí no tenemos comerciales, sino que un corte en donde vamos a hablar un poco de la necesidad de la resistencia, porque nosotros vamos a cambiar el nombre, Ronald, René, Carlos. Yo creo que no debe ser la oposición, debe ser la resistencia. Resistencia, porque estamos en un país Pues que ya sí, no el tiene... bloque civil de resistencia nacional, algo le vamos a poner bonito. Sí, te gusta la palabra bloque, así como BPR, pero a mí no me gusta mucho. Pero la resistencia me gusta también. Pero acordate que antes había la RN también. Bueno, ya vamos a poner algo que tenga que ver Ya con tenemos la resistencia ciudadana ahí. Sí, bueno, la resistencia ciudadana. Sí. Es que ya lo tenemos, tiene razón Carlos. Tiene razón, Sí. Carlos. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y regresamos en un tercer bloque. Son 3 minutos de corte y después volvemos en un tercer bloque. Tengo que decirles a todos los que nos puedan haber estado escribiendo que porque el doctor Portillo Cuadra tiene la plenaria los días martes, estos programas, cuando sale alguno de los amigos que no puede grabar el martes, lo pregrabamos el día lunes. Hoy realmente es el día lunes, pero ustedes nos están viendo el martes. De manera que normalmente es un programa en vivo, pero en circunstancias particulares, y ahora sí nos interesaba mucho tener a estos 3 amigos porque los 3 juntos dan una visión muy amplia de lo que está pasando en el país y de lo que viene, de las medidas que de alguna manera ya la oposición había sugerido y que ahora el mismo gobierno las está haciendo como propias, y qué bien que las está, Claro, las está Qué creando, bueno, ¿verdad? pero muy poquito. Pero muy tarde. poco, Exacto. muy tarde, muy poco Sí. e insuficientes. Así que nos vamos al corte y regresamos en 3 minutos. Hace falta despertar para ver cómo solo importan las estrellas. Así es que se gobierna. Grita el vendepatria con el rabo entre las piernas. Bueno, aquí estamos en el tercer y último bloque. Nos comentaban que han pasado cosas como interesantes. Por ejemplo, nos decían, hubo un programa con Julio Villagrán en donde el magistrado Olivo hizo declaraciones fuertes, interesantes, ¿verdad? No sé si lo quisieran comentar. René. Bueno, en realidad el día lunes comentó el magistrado Olivo su preocupación porque ya no lo están convocando a las reuniones ordinarias o extraordinarias del Pleno del Tribunal Supremo Electoral, donde ya se empezaron a tomar decisiones con 4 votos alineados a un mismo pensamiento, y eso lo que hace es que le quita el toque de democracia con el que fue creado el Tribunal Supremo desde los acuerdos de paz. Esa forma multisectorial con la que está conformada el Tribunal Supremo suponía el resguardo de unos y otros para poder sostener un proceso electoral ex ante y ex post que garantizara los derechos de los ciudadanos traducidos en el voto. Pero volvemos otra vez al punto con el que iniciamos. Cuando las instituciones obedecen al partido político que gobierna y no a las funciones constitucionales,
se pierde la credibilidad en las instituciones y también en las personas que lo integran, que se alinean con esa forma de pensar que no es la que el pueblo les ha dado como mandato. Es preocupante realmente. Y a ese tipo de actitudes, Carlos, es a la que me refiero cuando hablo de cobardes. Porque, ¿por qué estos 4 magistrados, vaya, uno digamos, o una es del partido actual del señor Bukele, que no es Nuevas Ideas, es Gana. Gana, y existe legislatura según la corte, la penúltima corte legítima, en donde los tránsfugas no pueden ir con otro partido. Le hace, claro que les va a valer un pepino, ¿verdad? Pero le hace que Bukele debería de ir con Gana de nuevo. O no podría participar. Bueno, no podría participar porque es inconstitucional. Es inconstitucional. O sea, por eso. Lo demás, empecemos y terminemos ahí. Lo demás, pero lo mismo va a pasar con los alcaldes tránsfugas. Y lo mismo va a pasar con los concejales tránsfugas y los diputados tránsfugas. Lo mismo va a pasar. Entonces, que les van a permitir, van a hacer una especie, tú decías, de amnistía o lo que sea. De amnistía para que se cambie todo, pero lo importante es que entre todos se va a meter el presidente Bukele, se va a cambiar de Gana a Nuevas Ideas. Claro, pero volvemos a lo... Esa es la cobertura. Sí, pero la primera cobertura es que es inconstitucional que el presidente se reelija. Pero la Corte, es lo que quería comentar hace un rato, la anterior Corte, dio una serie de lineamientos, ¿verdad? Es decir, sobre cómo actuar en determinadas cosas. Supongo que las van a cambiar Mira, también. con Carlos hablábamos antes de comenzar. En la década del 70 se hizo el primer ejército guerrillero de este país. 1970, Cayetano Carpio abandona el Partido Comunista y se va a fundar la FPL. ¿Por qué? Porque no había libertad política. Había represión política en este país. Teníamos para esa época que unos 40, 38 años de dictadura militar y era fraude tras fraude de las elecciones. La gente se cansó y él fue el primero que hizo un ejército. En el 72, el fraude a Napoleón Duarte, que fue lo que ya encendió la chispa histórica, ¿verdad? Y ahí vino la guerra por la represión política. Quiero decirte que económicamente este país vivía mejor en la década del 70 que hoy, mucho mejor. Pero la represión política hizo que este pueblo fuera a una guerra civil. Y hoy que vivimos económicamente mal y que estamos previendo un fraude y estamos viendo un Tribunal Supremo Electoral ya domesticado, cooptado y pícaro, ¿qué nos espera? ¿Repetir la historia o parar ahora y arreglar esta situación? Solo esos 2 caminos nos quedan. Mucho porque yo estoy viendo eso que tú acabas de decir, que es la frase que yo repito bastante de Santayana, que dice: aquellos que no quieren recordar la historia están condenados a repetirla, ¿verdad? Y eso es lo que va a pasar. Porque el problema es que toda esta camarilla de inescrupulosos han roto tan reiteradamente la ley y la Constitución que se tienen que perpetuar en el poder para no llegar a la cárcel. Y de hecho, por eso se dejó la Constitución así, para que nadie se pudiera reelegir. Si ese es el secreto y la belleza de nuestra Constitución, que no hay cómo reelegirse. Sí, pero este se quiere reelegir. Ajá. Entonces este se quiere reelegir y ya tiene a esos, terminando la idea, a los cobardes que del Tribunal Supremo Electoral se plegaron a una dictadura, cuando, bueno, si es que no sé, porque también en la magistratura, en la Corte Suprema de Justicia, hay algunos magistrados que son legítimos, pero que también se han plegado cobardemente a esta condición. Hace más o menos unos 15 días dieron una resolución, yo particularmente emití opinión pública sobre eso, en donde ellos invalidan o se declaran incompetentes para conocer cuando los ciudadanos presentan una demanda en contra de la elección de un funcionario de segundo grado.
Y dice que nosotros no tenemos competencias ahí y no son custodios ellos de la Constitución, pues, y no es la Constitución la que señala cuáles son los requisitos para ser funcionario público. ¿Cómo no van a tutelar, es decir, las funciones y facultades de la Constitución? Ellos no son magistrados. Sí. Pues sí, pero yo digo que son secuestradas. A eso me voy. Pero claro. Es que hay 5 por ahí o un poco más que sí son magistrados realmente, no, pues sí, pero que sí lo fueron. Pero no están en la sala de lo constitucional. Sí. Pero aunque no estén en la sala de lo constitucional, se han vuelto cobardes. No dicen nada. De repente, a la hora de una elección o a la hora de capitar a cualquiera, lo que sea, piden permiso, se van, aparece un suplente. En fin, hacen cosas que uno no entiende o no puede entender si no es por esa cobardía malsana. Porque yo voy a decir que hay 2 tipos. El ciudadano común, que tiene miedo, en un terrorismo del Estado, como tú dijiste, y el funcionario que cobardemente escupe sobre su propia función, pues sobre su propio y sobre su propio juramento. Sí, claro. Porque los funcionarios juran. Y hay 2 tipos de funcionarios. Los que también tienen miedo, porque hay un grupo que lo hace por miedo, Así es. y los que se venden al régimen. También tenés razón. Porque hay de los dos. Ahí no hay vuelta a Dios. Yo quería decir algo con esto del tribunal, que muy a pesar de esto de los retrocesos democráticos en los que el país se encuentra como tal, desde la ciudadanía, ustedes se recordarán muy bien cuando nace el tema de resistencia ciudadana y las cosas que se empezaron a hacer con las marchas y todo eso, que sabiendo de que es difícil hacer retroceder al presidente de la República en la devolución de esa institucionalidad democrática en el país, en el tema del secuestro de la Corte, que la Fiscalía, que el Instituto de Acceso a la Información Pública, bueno, todo lo que tiene cooptado y secuestrado el tipo, que es muy difícil que retroceda en este momento. Pero desde la óptica ciudadana, con todos estos grupos que reclamaban en la calle, se tenía clara que había una ruta. Vea, ya sabemos cuál es la ruta. Vea. Pero esa ruta culminaba en el 2024, en un proceso electoral. ¿Vea? ¿Y qué es lo que había que garantizar y exigirle al régimen de alguna manera que permita que existan elecciones libres en este país? ¿Vea? Para que de verdad sea el ciudadano el que decida si quiere que ellos continúen o no quieren que continúen, tal y como ha sucedido siempre. Pero cuando uno ve estas declaraciones como las de ahora, como las del día lunes de Julio Olivo, preocupa. ¿Vea? Y yo creo que el Tribunal Supremo Electoral está en la obligación de responder a esos señalamientos. Yo no puedo decir que sea totalmente cierto todo lo manifestado por el magistrado, ¿verdad? Porque no me consta, no estoy dentro del tribunal. Decir que es mentira. No, por eso, pero por eso el tribunal pero por debería eso es de- que la institución está obligada a responder, así y es. no solo de palabra, Sí. con sus actos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando a mí me preocupó, y lo vimos en el pasado, de repente sale esa resolución espuria de la Sala de lo Constitucional cuando avalan la reelección presidencial, que dicen que el ciudadano presidente tiene el derecho de postularse. Me preocupó cuando al día siguiente veo a un Tribunal Supremo Electoral Día domingo. diciendo que iban a acatar las resoluciones de la sala. Entonces yo todavía le dije a algunos amigos que tengo todavía adentro por ahí, que qué bueno que quieran, que dice que estén en un compromiso de acatar las resoluciones de la sala, pero que no se les olvide la resolución que emitió la sala que quitó Bukele, que había declarado nula la elección de esos que están sentados ahora en la sala de lo constitucional. Por lo tanto, deben de haber rechazado esa resolución, porque esos magistrados no son electos como corresponde. Y por tanto no son magistrados. Por lo tanto, no hay resolución. Es que ese es el tema de fondo. Por eso, entonces, ahí es donde estamos nosotros, ¿verdad? En medio de una situación donde la presión ciudadana todavía... Por eso es que es importante que el ciudadano se active, porque la presión pública es lo único que hace que este régimen reaccione. Es lo único. Y por eso es que a mí me parece tan importante los movimientos ciudadanos que junto con los partidos políticos puedan activar una situación de alto, de paro del régimen. Pero también por eso el régimen empieza a atacar a las personas, y por eso, Ronald, ya verás cómo nos van a atacar, porque osamos ir a hablar
con otra persona, con el dinero privado, no con el dinero público como los señores de Nuevas Ideas que ahora están en Atlanta o van a ir a Atlanta o no sé dónde y que fueron a Washington. 10 diputados para Atlanta. Apretándose el cincho. Apretándose el cincho. Vamos a apretarnos el cincho. Dije, vamos, les digo yo, vamos a ver quién. Aquí van a ir 20. Iban el 20. No, hombre, hay que tener razón. Esto no son... Bueno, sí, solo lo que dicen de la Asamblea Legislativa, pues que hay 12 vehículos, 12 camionetas que están ocupando los diputados de Nuevas Ideas. Y no hacen... Cuando en la administración anterior se vendieron todas las camionetas. No, hombre, Carlos, René, Ronald, son gente que se han caracterizado, esa es otra palabra, por el cinismo. Sí. Es que no solo son improvisadores, no solo son ineptos, son cínicos. Pesos lo de los asesores. Por eso son cínicos. 400 pesos de gasolina. Y no eran estos los que hablaban de los dipurratas, pues son los que le decían a los otros diputados. Por eso, pero entonces son cínicos. Salieron peor. Súper dipurratas. Y al final, es decir, la facilidad con que tratan de mentir, que le mienten a la población, que tergiversan la realidad. Hubo un mensaje de las mismas autoridades el fin de semana que hubieron 14 asesinatos en el país. Y salió un diputado diciendo este día hubo 0 homicidios. Por Dios, hombre. Sí. Eso ya raya. Las estadísticas de asesinatos están igual que las estadísticas de los muertos de COVID, con las manipuladas totalmente. Sí. No, es que señores, eso es lo que estamos. O sea, yo he visto este tipo de Nuevas Ideas que el otro día estaba hablándole, creo que a alguien de Arena, un diputado de Arena, diciéndole, usted, que su familia, no, y el tipo viene de Alba y era, ¿cómo se llama? Ha sacado todo el pisto que ha podido de Alba y todo esto. No, hombre, uno dice que gente más cínica. Bueno, con esa palabra, un gobierno que se caracteriza por el cinismo, por la incompetencia. ¿Y cuál era la primera que dijiste tú? La improvisación. La improvisación y la incapacidad. Pues así estamos. Pero debemos seguir luchando, porque el mal llega hasta donde el bien lo permite. Buenas noches y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto.